17. El sistema de los microbios condicionado ontogenéticamente. La cuarta ley biológica de la nueva medicina. Correlaciones entre cerebro, hoja embrional, microbios. En la imagen a la izquierda se ve un dibujo esquemático del cerebro y a la derecha los microbios correspondientes que a la solución del conflicto comienzan a trabajar por orden del cerebro. Los hongos y las micobacterias, amarillo, los microbios más antiguos de nuestro organismo, elaboran solo los tumores directos del tronco cerebral de los órganos del endodermo, hoja embrional interna, o demuelen los que antes habían causado proliferación celular, por ejemplo, los tumores intestinales, así como los tumores directos del cerebelo de los órganos del mesodermo cerebelo, hoja embrional media, que también habían causado proliferación celular, por ejemplo, un tumor en la mama femenina. Por lo tanto, reducen todos los tumores que son directos del paleoencéfalo. Los virus, en calidad de microbios más recientes, rojo, elaboran exclusivamente las úlceras directas de la corteza cerebral de los órganos del ectodermo, hoja embrional externa, por ejemplo, en la úlcera de la mucosa nasal. De estos, las bacterias, naranja, elaboran en parte tanto los tumores directos del cerebelo de los órganos del mesodermo, hoja embrional media, donde demuelen las células, como las necrosis directas de la médula cerebral de los órganos del mesodermo, hoja embrional media, donde las bacterias contribuyen a reducir y a reconstruir células, por ejemplo, en los huesos. El sistema ontogenéticamente condicionado de los microbios no es una teoría o una hipótesis, sino un descubrimiento empírico. El principio era, de hecho, totalmente simple. Después que descubrí el sistema ontogenético de los tumores y de las enfermedades oncoequivalentes, el sistema ontogenéticamente condicionado de los microbios tenía que caerme en las manos por fuerza como un fruto maduro, a menos que fuese totalmente ciego. De hecho, tras haber entendido que la biología del hombre y del animal no es para nada insensata y falta de sistema, como se pensaba, con el cáncer que crece enloquecido y los microbios que molestan sin ningún sentido o finalidad, obviamente comencé a buscar un sistema para toda mi nueva medicina. Obligatoriamente tuve que implicarme con las siguientes leyes. 1. La subdivisión de los microbios en hongos y micobacterias, bacterias, virus, corresponde a su edad ontogenética y filogenética. Hongos y micobacterias, TBC, son los microbios más antiguos o arcaicos correspondiendo evolutivamente a la antigüedad, al modelo del paleoencéfalo. Las bacterias son los microbios medievales incluso perteneciendo ya al modelo del neoencéfalo, más precisamente de la médula cerebral. Forman también parte de la edad moderna. Los virus son los microbios más recientes, una vía entre la materia viviente y la inanimada. Pertenecen al modelo de la corteza cerebral, por lo tanto, desde el punto de vista evolutivo al presente. 2. La subdivisión de los microbios depende también de su pertenencia a la hoja embrional del ámbito orgánico que elaboran. A. Los hongos y micobacterias, TCB, elaboran todos los órganos directos del paleoencéfalo, es decir, los órganos endodérmicos y los directos del cerebelo del antiguo mesodermo, solo con reducción celular. B. Las bacterias están activas en los órganos directos de la médula cerebral del mesodermo joven, con reducción y reconstrucción celular. C. Los virus están activos en los órganos directos de la corteza celular del ectodermo, solo con reconstrucción celular. Todos los microbios trabajan de un modo sensato y son biológicamente correlativos con el organismo que los acoge, como hemos dicho, exclusivamente en los órganos a los que pertenecen respecto a su génesis, a la hoja embrional y al cerebro. Por cerebro entendemos, en el hombre y en los animales, el cerebro de la cabeza, mientras que en las plantas solo está presente el cerebro del órgano, que sin embargo es suficiente para todas las funciones. 3. Modo de trabajar y reproducirse de los microbios. Todos los microbios, sin excepción, trabajan exclusivamente en la fase de reparación postconflictiva. Desde el inicio de la conflictólisis hasta el final de la fase de reparación, no están activos ni antes ni después. Hasta ahora se les consideraba gérmenes apatógenos antes de la fase de reparación, mientras que en la fase de reparación se consideraban gérmenes virulentos, y tras la fase de reparación nuevamente inocuos gérmenes apatógenos. A. Los microbios pertenecientes a los órganos de la hoja embrional interna, que en los cefalóforos son directos del tronco cerebral, los hongos en el hombre sobre todo y las micobacterias, TBC y lepra, y las mismas micobacterias directas del cerebelo relativo a los órganos de la antigua hoja embrional media, que es lo mismo que decir micobacterias directas del paleoencéfalo, se multiplican del modo siguiente. Los hongos y micobacterias presentes, sobre todo en el hombre, se reproducen en la fase
Simpaticotónica de conflicto activo, con el mismo ritmo y la misma intensidad que las nuevas células tumorales que se originan por mitosis en el programa especial biológico y sensato del organismo que acoge. Permanecen dispuestas a la espera de su llamada en el organismo durante el tiempo del conflicto activo, fase CA. En esta fase simpaticotónica de conflicto activo están inactivos, o como hemos dicho antes, apatógenos o no virulentos. En el instante de la conflictolisis están presentes todas las micobacterias acidoresistentes, TBC, que hacen falta para poder demoler y clasificar en la fase PCL, rápidamente y sin problemas, el tumor que ha crecido en la fase CA del EBS. Gracias a la diferente estructura genética de las células tumorales destinadas a un único uso respecto a la de las células orgánicas autóctonas que tienen que seguir presentes, las micobacterias saben reconocer con precisión las que tienen que destruir y las que, por el contrario, no deben atacar, las autóctonas. Sobre esta diversidad genética de las células tumorales de uso específico único, los médicos tradicionales han ideado una maldad genética de las células tumorales, lo que es totalmente insensato. B. Las bacterias que pertenecen a los órganos directos de la médula cerebral más reciente de la hoja embrional media, mesodermo reciente, pueden trabajar corrigiendo mediante demolición, osteomelitis, y reconstruyendo con recalcificación ósea. La multiplicación de las bacterias se produce, distintamente que las micobacterias que trabajan para los órganos directos del paleoencéfalo, no en la fase de conflicto activo, sino exclusivamente en la fase PCL, en vagotonía. Mientras que las micobacterias no se pueden cultivar en sustrato agar, porque reaccionan a la multiplicación del paleoencéfalo en la fase CA, las bacterias se pueden cultivar en sustrato de agar en incubadora, aunque no creo que tan bien como en el organismo. Las penicilinas, un producto metabólico de los hongos, son eficaces solo contra las bacterias y se defienden de estas dañándolas o incluso matándolas. C. Los virus, pertenecientes a los órganos más recientes directos de la corteza cerebral de la hoja embrional externa, ectodermo, trabajan exclusivamente en la fase PCL y solamente con reconstrucción celular. Su reproducción o multiplicación se produce en la fase PCL. Estos, prácticamente, tampoco se pueden cultivar, excepto en los denominados cultivos vivos, por ejemplo, en huevos de gallina fecundados, donde en la práctica se causa un conflicto a los embriones de los polluelos, haciendo posible observar el espectáculo de ver cómo se reproducen los virus en la fase PCL. Los virus optimizan el proceso restitutivo de las alteraciones ulcerosas de la piel y de la mucosa. La fase de reparación se produce repentinamente, pero en sentido biológico mejor respecto a lo que sucedería sin virus. Para una denominada enfermedad vírica deberíamos decir mejor, si la fase de reparación de un EBS se ha producido afortunadamente en presencia del virus correspondiente, permanecen los denominados anticuerpos. Tampoco esta expresión es correcta en el caso de los virus. Se debería decir cuerpos que tienen memoria del virus. La realidad de hecho es que el virus, la segunda vez, se recibe con alegría por el organismo como un viejo conocido y la fase PCL se produce sin problemas y menos dramáticamente. Así tenemos que aprender a mirar de un modo diferente en muchos campos. 4. El trabajo de los microbios en detalle. Todos los microbios están especializados, no solo respecto a los órganos en los que están activos, sino también respecto al tipo y al modo en que trabajan. A. Hongos y micobacterias, TBC, son limpiadores, es decir, eliminan los tumores endodérmicos del tronco cerebral, adenocarcinomas, y los tumores directos del cerebelo paleomesodérmicos, carcinomas adenoideos. Dicho con más precisión, caseifican los tumores de los órganos directos del paleoencéfalo a partir del comienzo de la conflictolisis, si ésta se produce. Durante la normotonía y durante la fase simpaticotónica de conflicto activo, así como en la normotonía retomada, al final de la fase de reparación, son apatógenos, es decir, inocuos. También son apatógenos, inocuos, para todos los otros órganos. Hemos visto que las bacterias tuberculosas proliferan ya en la fase simpaticotónica, de conflicto activo, justo al mismo ritmo con el que se forma la masa de las células tumorales, que deben ser nuevamente demolidas por nuestros buenos ayudantes tras la conflictolisis. Esta es la cirugía de la naturaleza, insuperablemente delicada y eficaz, pero, de modo diferente que con los modelos del neoencéfalo donde tenemos continuamente conflictos en suspenso, que a causa de su permanencia pueden consentir programas biológicos sociales, en los modelos directos del paleoencéfalo,
tronco cerebral, endodermo y cerebelo, mesodermo antiguo, se presupone añadida una solución del conflicto y una sucesiva demolición del tumor. No existe ningún pueblo primitivo para el que las micobacterias tuberculosas no estuvieran endémicamente por todos los sitios. Pero en los pueblos primitivos tampoco existe el caso en el que un carcinoma de las tiroides no se caseificara por falta de micobacterias tuberculosas, haciendo morir así al paciente miserablemente en el típico cuadro del morbo de Basedow. Lo mismo vale para los tumores del lóbulo anterior de la hipófisis. ¿Qué podría hacer el organismo humano con esta enorme cantidad de micobacterias tuberculosas, originadas por mitosis y producidas providencialmente, o al mismo ritmo del tumor, si éstas no pueden llevar a cabo la tarea prevista para ellas, justo para la que se han multiplicado? Del resto una cosa está clara, para los órganos no directos del paleoencéfalo el organismo no puede utilizar las bacterias de la tuberculosis. No se conoce ni una tuberculosis del epitelio pavimentoso ni una tuberculosis ósea o por ejemplo una tuberculosis cerebral. Aunque la medicina tradicional se haya imaginado que los microbios malignos devoren prácticamente todo lo que consiguen coger, siempre ha habido una serie de médicos que ha creído ver en algunos enfermos de cáncer hongos y bacterias dentro de una gota de sangre fresca. Se rieron de ellos, pero tenían razón. Solo que no podían demostrar sus afirmaciones con el siguiente caso porque solo los pacientes más antiguos mostraban una cosa así, y solo cuando tenían un EBS directo del paleoencéfalo con tumor. Allí estaban ya en la fase de conflicto activo, con aumento de la sedimentación de la sangre, en el pasado eran más, hoy cada vez menos, porque los aprendices de brujo, en nuestra ignorancia, hemos intentado destruir la tuberculosis, maldiciéndola como maldad dado que no habíamos entendido su función. B. Las bacterias son operarios que desmontan y reconstruyen en el modelo directo de la médula cerebral. Por ejemplo, pueden, al mismo tiempo, demoler en un punto y reconstruir al lado. En el pasado los cirujanos han pensado que las fracturas óseas tenían que permanecer limpias de gérmenes. Hoy, por el contrario, las introducen desde el exterior para que optimicen el proceso de curación del hueso. Por lo menos se han dado cuenta de que no hacen daño. Las bacterias no solo trabajan a partir de la conflictólisis, pero se multiplican solo a partir de ese momento. Normalmente las bacterias están activas solo si antes ha habido un correspondiente conflicto que se ha resuelto, pero las bacterias que funcionan según el esquema mesodérmico y el tejido conector mesodérmico, directamente de la médula cerebral, curan todas las heridas de nuestro organismo. También ahí hay siempre bacterias. En el pasado eso se llamaba superinfección. C. Los virus son verdaderos reconstructores, también empiezan su trabajo en la conflictólisis, cuando comienzan a multiplicarse por mitosis. Los virus, en el estado biológicamente inactivo, están como muertos. Solo en el organismo, cuando éste tiene una fase PCL directa de la corteza cerebral, es decir, una fase muy especial, por ejemplo, úlcera de los conductos hepáticos y pancreáticos en la fase PCL igual a hepatitis, precisamente hepatitis viral A, B o C. Las partículas proteínicas antes muertas llamadas virus actúan como catalizadores con el fin de optimizar el proceso de reparación, especialmente en la úlcera del epitelio pavimentoso. Todavía no es seguro si los virus causan también una hinchazón mayor para acelerar la curación. Muchas cosas parecen indicar que sí. Dado que numerosos órganos de forma tubular están revestidos de epitelio pavimentoso, directos de la corteza cerebral, a menudo hay complicaciones cuando estos órganos tubulares, como bronquios, arterias o venas coronarias, conductos hepáticos, conductos pancreáticos o conductos de los arcos branquiales, los antiguos conductos branquiales del cuello y del mediastino, se hinchan y por lo tanto se cierran temporalmente, es decir, están obstruidos. Esta situación temporal puede durar durante meses. En algunos casos el bronco puede ocluirse completamente. Detrás del bloqueo causado por la hinchazón de la mucosa se firma la denominada atelectasia, un ramo bronquial vacío de aire que en la radiografía aparece más denso, es decir, blanco respecto a otras partes pulmonares llenas de aire. Esta atelectasia pulmonar se considera erróneamente por la medicina tradicional como un tumor bronquial. Por desgracia, porque lo único afectado aquí son las úlceras, reducción de mucosa, del bronquio, que se cura, pues de otro modo el bronquio no estaría cerrado y no se producirían las atelectasias. Los conductos hepáticos, que también están revestidos de epitelio pavimentoso y se modifican con úlceras en el conflicto de rencor en el territorio,
De modo que el flujo de la bilis se mejora gracias a un diámetro interno mayor, sentido biológico, se cierran también a causa de la hinchazón. Como consecuencia la bilis se acumula, pero no puede correr si muchos conductos biliares están afectados al mismo tiempo, el paciente se vuelve amarillo, ictero, orina oscura, heces de color amarillo claro por falta del color de la bilis. También cuando no están presente virus, hepatitis no A, no B, no C, se trata siempre de hepatitis, pero esta no se cura de forma regular. Entonces no son los virus los que causan la hepatitis, como los agaces médicos habíamos pensado con nuestra reducida visión, sino nuestro organismo se sirve de ellos, si están presentes, con el fin de optimizar el proceso de reparación. 5. El control de los microbios. El control de los microbios, que son nuestros ayudantes y simbiontes, se produce a través del cerebro. Los microbios no trabajan contra nosotros, sino para nosotros, como fieles colaboradores desde hace millones de años en el curso de nuestra historia evolutiva. Junto con la programación de nuestros órganos en los distintos relés cerebrales del ordenador cerebro, también fueron insertados en el programa nuestros fieles ayudantes especializados, los microbios. Aquí bien se puede hablar de simbiosis. Cada tipo de microbio tiene su propio círculo de trabajo particular. Hay microbios muy especializados y otros en condiciones de activarse sustitutivamente en más ámbitos. Pero todos permanecen dentro de los límites de la hoja embrional. Naturalmente hay pequeñas superposiciones, pero son sorprendentemente pocas. 6. Proceso de reparación sin microbios. Si no están presentes los microbios especializados, la fase de reparación, obviamente, se produce igualmente, pero no de un modo biológicamente óptimo. Esto significa, por ejemplo, un conflicto de miedo de la muerte con focos pulmonares sana tras la solución del conflicto con la Mycobacterium tuberculosis por caseificación, expectoración y cavernización de los focos. Por el contrario, los mismos adenocarcinomas sin micobacterias tuberculosas simplemente se encapsulan cicatrizándose, pero no son demolidos. Desde el punto de vista de la funcionalidad biológica, sin embargo, es claramente preferible la formación de cavernas tras la caseificación y la expectoración del tumor. Esto vale análogamente para todos los otros microbios. También las úlceras de los conductos biliares intrahepáticos se curan, tras la solución, sin presencia de virus, hepatitis no A, no B, no C. Pero en presencia del citado virus de la hepatitis A o virus de la hepatitis B el desarrollo es más intenso y breve, ofrece biológicamente una mayor probabilidad de supervivencia que sin virus. Por lo tanto, no son los virus los que causan la hepatitis, sino que nuestro organismo se sirve de ellos, si están presentes, para mejorar el proceso de reparación. 7. Epidemias y plagas. Igual que se ha metido el miedo al cáncer, porque es maligno, también hemos tenido siempre miedo de los microbios malignos. Ahora bien, en el caso de las plagas el miedo no está del todo desmotivado, pero no depende de los microbios, sino de la civilización y también aquí, nuevamente, de los numerosos errores de nuestra cultura. Sustancialmente hay dos posibilidades en el caso de los microbios, o los microbios son todos endémicos, para una cierta región, es decir, cualquiera los tiene. Nadie puede recibir microbios nuevos porque ya tiene todos los que se pueden tener en esa región, o, con la higiene, el aislamiento y las vacunaciones se impide que las personas sufran los microbios y sus consecuencias como toxinas, etc. La denominada civilización persigue la segunda vía. Hemos tomado cuenta de que necesitamos a nuestros amigos los microbios, porque sin ellos los programas especiales biológicos sensatos no pueden tener un desarrollo completo, lo que en muchos casos puede provocar la muerte. Los microbios por lo tanto son un componente necesario, al que no se puede renunciar para el funcionamiento de nuestro organismo en los programas especiales, EBS. Sabemos que las colibacterias de nuestro intestino son simbiontes, pero también otros microbios lo son sustancialmente. Pero lo vemos y lo entendemos solamente cuando se produce en nosotros un programa EBS o cuando no puede desarrollarse del modo correcto por la carencia de los microbios necesarios. En la naturaleza, en los animales y en los pueblos primitivos, una cosa parecida prácticamente no sucede. Los programas de nuestro organismo, entendiéndose los programas biológicos, no habían contado con la civilización. Por ejemplo, respecto al denominado peligro de infección, en particular con microbios exóticos,
Podemos decir, igual que nuestro organismo o nuestro cerebro ordenador no tiene un programa para los automóviles, los aviones o el televisor, de la misma manera nuestro cerebro ordenador no está preparado para un salto de miles de kilómetros en unas horas a zonas y climas totalmente diferentes y con otros microbios. Lo que es totalmente normal para los habitantes de África Central, porque desde la infancia han vivido allí y están acostumbrados, no es normal para los visitantes. Un ejemplo es el sarampión, inocuo para nosotros y del que normalmente enferman los niños. En realidad, el virus del sarampión se transmite, pero solo afecta a aquel o al niño que antes ha sufrido el correspondiente conflicto y ahora se encuentra en fase de reparación. El caso del sarampión hablamos de un conflicto que afecta las cavidades orales o paranasales, por ejemplo esto apesta. Cuando el sarampión fue llevado a América, murieron muchos miles de indios adultos, pero ningún niño. Cualquier médico en Europa sabe que también en nosotros una infección de sarampión en un adulto puede tener un resultado mortal. Sin embargo, en los niños siempre es inocua. Lo mismo sucede al contrario con el cólera y la fiebre amarilla. Decimos que la población de América Central está totalmente contaminada. Si los microbios fuesen peligrosos, como hasta ahora ha sostenido nuestra medicina higienista y los bacteriólogos, entonces ningún peregrino podría bañarse en el Ganges, los habitantes de los bajos fondos no podrían sobrevivir. Normalmente a estos lo que les falta es el alimento, no mueren por los microbios. Si se realiza una tira oral y se analizan las bacterias, se encontrará que una persona sana tiene casi todos los tipos de bacterias que se manifiestan en nosotros. Estas bacterias se consideran apatógenas, es decir, inocuas. En las fases PCL, que hasta ahora hemos llamado enfermedades infecciosas, encontramos una variedad multiplicada de esto mismo. Enseguida decimos que estos microbios son patógenos, por lo tanto, peligrosos para la salud. Tenemos que tener claras dos preguntas. 1. ¿Qué es lo que en el pasado hemos llamado enfermedad infecciosa? 2. ¿Qué es una epidemia o una plaga, por la cual muchas personas muestran al mismo tiempo los mismos síntomas físicos de una enfermedad infecciosa? Respecto al punto 1, en general las denominadas enfermedades infecciosas no son otra cosa que la fase PCL de un programa especial, biológico y sensato, EBS, vagotonía, fiebre, cansancio, delgadez, con sueño solo después de medianoche hacia las 3, en la tuberculosis directa del paleoencéfalo con sudor nocturno. Además, cualquier enfermedad infecciosa tiene otras particularidades, como exantemas en el sarampión, varicela, escarlatina, hinchazón de la piel, mucosa, bronquios, dificultad para tragar a causa del esófago hinchado, etc., también toxinas peligrosas como en la difteria, en el tétanos, etc., pero siempre está precedida de una fase de conflicto activo, que no hemos advertido como enfermedad. Obviamente tampoco bajo el aspecto biológico, análogamente a la fase PCL o fase de reparación, es una enfermedad en sentido estricto. Si se dijese a un deportista que una semana antes ha sufrido un carcinoma bronquial, lo que es lo mismo que decir la fase de conflicto activo de una úlcera bronquial en el conflicto de miedo en el territorio, y que de repente consigue correr mucho más rápido, si se le dijese que está enfermo, él por el contrario hablaría de sus mejores prestaciones, etc., pero en ningún caso de enfermedad. Mientras todos comprenden, incluido él, que no está en forma en una fase PCL, porque está enfermo y tiene fiebre. En los test de medicina tradicional respecto a las denominadas enfermedades infecciosas, hemos descrito una gran cantidad de observaciones empíricas y de síntomas y desarrollos. No eran erróneos en sí, y también son útiles como conocimiento para la nueva medicina. Pero obviamente no habíamos entendido nada del principio del programa EBS. Tampoco ahora que lo conocemos, los síntomas, por ejemplo, difteria, tétanos, son inocuos. Respecto al punto 2, ¿qué son las epidemias y las plagas? En el 10º verso del primer canto de la Ilíada se cuenta cómo el dios Apolo envía la peste al campamento de los daneos, porque el rey Agamenón había ofendido al sacerdote de Apolo, Creso, que estaba en el campamento griego para liberar a su hija raptada con un pago de dinero. Versículo 48. Las flechas sonaban a espaldas del ejército en su movimiento, él descendía como la noche.
Se colocó lejos de las naves, lanzó una flecha, y fue temible el sonido del arco de plata. Primero atacó a las bestias y a los veloces perros, y luego miró a los hombres y les lanzó la aguda flecha, y las piras de muertos ardieron sin pausa. Las plagas se consideraban castigos de un dios que había sido despreciado. La peste llegaba, muchos morían, pero después se comenzaba de nuevo. He elegido este ejemplo porque es el típico de una situación que entonces era relativamente frecuente, el asedio de una ciudad. La Ilíada, como bien se sabe, narra el 10º año del asedio de Troya. La peste atacaba a menudo a los asediados, pero al mismo tiempo, también a los que asediaban. ¿Cómo se conjuga una plaga así con los conocimientos de la nueva medicina? El bacilo de la peste, que se transmite a los hombres a través de las pulgas de rata, proviene de fuera, es decir, no es endémico. En este caso particular podemos comparar la situación con la primera transmisión del virus del sarampión a los indios de América. Las personas que no morían ya no volvían a cogerla. Por el contrario, tenemos que tener muy presente que una plaga así no existe en los pueblos primitivos, porque evidentemente allí no llegaba gente extranjera portando los microbios. Pero ¿qué pasa entonces con los conflictos o los programas especiales, biológicos y sensatos? Los asediados tenían conflictos iguales o parecidos y tenían que repeler los continuos ataques de los que asediaban. Si la ciudad hubiese caído presa, el futuro de la población era terminar como esclavos, siempre y cuando los defensores sobrevivieran. También los que asediaban tenían conflictos iguales o parecidos, si el asedio se prolongaba durante meses o incluso años. Miles de personas de una parte y miles de la otra tenían un conflicto análogo o idéntico. Por ejemplo, si un nuevo ataque terminaba en una sangría, muchos morían, muchos más eran heridos, incluso mutilados o quedaban incapaces de combatir. El alimento escaseaba, el coraje de los asediados crecía. La microbiofobia, ampliamente difundida hoy en los ambientes médicos, es una característica determinante de nuestra actual medicina estéril y sin alma. También este sistema ontogenéticamente condicionado de los microbios, la cuarta ley biológica, modificará completamente toda la medicina. 18. El estado avanzado y final de la fase de reparación del cáncer o de las enfermedades oncoequivalentes. A. El estadio final del desarrollo biológicamente normal. 1. Carcinoma directo del paleoencéfalo, demolido por caseificación cavernosa por hongos o micobacterias, a menudo con calcificaciones. 2. Necrosis, directas de la médula cerebral, o úlceras, directas de la corteza cerebral, reconstruidas con ayuda de bacterias o virus en la fase de reparación mediante multiplicación celular. La reconstrucción de las necrosis se llama sarcoma en la medicina clásica. La reconstrucción de las úlceras con fuerte hinchazón en los órganos de forma tubular, bronquios, vasos coronarios, conductos hepáticos y pancreáticos, conductos de los arcos branquiales. Causa normalmente oclusiones de los túbulos o en los bronquios atelectasias periféricas al punto de oclusión. 3. El conflicto en suspenso reducido que prevé un adenocarcinoma, directo del paleoencéfalo, con escasa mitosis o un carcinoma, directo de la médula cerebral, que se desarrolla necróticamente de un modo insignificante o un carcinoma, directo de la corteza cerebral, que progresa en sentido ulceroso lentamente, por ejemplo, neurodermatitis. B. El estado final en la fase de reparación del cáncer que no se desarrolla de modo biológico. 1. Adenocarcinoma directo del paleoencéfalo en el que, no obstante, la fase de reparación, a causa de la ausencia de micobacterias, bacterias tuberculosas, no puede producir ninguna demolición por caseificación necrosis. Los adenocarcinomas, sin ulteriores mitosis, proliferación celular, permanecen con la dimensión alcanzada. Continúan produciendo leche, mama, secreciones, páncreas, hígado, parótidas, etc., u hormonas, tiroides o lóbulo anterior de la hipófisis. 2. Necrosis directas del neoencéfalo, impedidas en la curación, por ejemplo, prótesis de la pierna tras una osteólisis del cuello del fémur o quimio en la leucemia, que causan a menudo una reparación sarcomatosa parcial en suspenso, es decir, que no termina nunca, o las úlceras, que no puede curarse a fondo a causa de una continua intervención iatrógena. 18.1. A. El estadio final del programa especial, biológico y sensato de un cáncer con desarrollo biológicamente normal. 18.1.1. A. El programa especial, biológico y sensato del grupo directo del paleoencéfalo, tronco cerebral y cerebelo. Nuestro conocimiento precedente de las enfermedades cancerosas me había inducido, en la primera edición de este libro,
a escribir este capítulo en el estado avanzado y final de la fase de reparación del cáncer que está ampliamente superado tras la actual visión de los programas especiales, biológicos y sensatos de la naturaleza. Hasta que hemos considerado el cáncer como una enfermedad que puede curarse, ha habido gran interés por hablar del estado final de la curación del cáncer. Sin embargo, ahora solo es una verdad a medias. Con la quinta ley biológica y el conocimiento del sentido biológico de un programa especial biológico, todo parece todavía más lógico y en principio más fácil de entender. El conocimiento precedente de la medicina tradicional de la enfermedad cancerosa en realidad, bajo el aspecto orgánico sintomático, prescindiendo del hecho de que no conocíamos la quinta ley biológica y el sentido particular de los programas biológicos especiales, tiene que ver solo con los procesos de crecimiento tumoral directos del paleoencéfalo. Surge la enfermedad cáncer, el tumor se demuele espontáneamente por necrosis gaseosa y queda una caverna calcificada. Incluso sin saber eso, la medicina clásica creía que, sin su pseudoterapia con envenenamiento químico, rayos u operaciones mutilantes, el tumor habría avanzado sin remedio. En casos muy raros el tumor podía pararse temporalmente, por motivos inexplicables, y entonces se hablaba de remisiones espontáneas o de los llamados carcinomas tranquilos, que se producían solo una vez cada muchos miles de casos. Gracias a la quinta ley biológica ahora sabemos, no solo que el cáncer es un programa especial, biológico y sensato de la naturaleza, sino también que el sentido biológico hay que buscarlo en la fase de conflicto activo, excepto en el grupo de lujo mesodérmico directo de la médula cerebral. Tanto el crecimiento tumoral como la función biológica de este tumor son algo sensato, aunque en general nos corra un escalofrío por la espalda, porque no podemos cambiar nuestro modo de pensar tan rápidamente. Si alguien dice que tenemos un cáncer, de hecho, renunciaríamos con mucho gusto a este tumor sensato. Naturalmente cambiar el propio modo de pensar, es decir, la incomprensión, no es un proceso rápido, ni tampoco se trata solamente de entender por qué en realidad no es tan fácil librarse del miedo emotivo. Hay pacientes que leen estos capítulos 3 o 5 veces no solo para entender bien la cuestión, sino también para interiorizarla. Entonces el pánico desaparece. Y si nos comportamos con inteligencia, no vuelve jamás. Querido lector, querida lectora, me gustaría introducirte en esta reflexión calmada y objetiva, sin pánico, de tu cáncer. No sentirás miedo del momento en el que, cuando sigas leyendo este capítulo, leas que la denominada fase de reparación, de hecho, también esta es una descripción inexacta de tu cáncer. Hoy en día no puede desarrollarse del modo biológicamente previsto, porque los médicos hiperintelectuales han exterminado por motivos de higiene a las bacterias tuberculosas necesarias para ello. Además, no debes dejarte confundir cuando oigas que serviría de poco que al comienzo de la fase de reparación ingieras rápidamente las bacterias acidoresistentes de la tuberculosis porque las bacterias de la TBC, contrariamente a las bacterias normales como los estafilococos o los estreptococos, se multiplican justo como el tumor mismo ha crecido en la fase de conflicto activo, y desde ese momento en adelante permanecen preparadas para eliminar el tumor cuando se produce la solución del conflicto. Con esta nueva comprensión, que tú obviamente puedes verificar de modo científico, tendrás menos dificultades en caso de un tumor canceroso, por ejemplo, de mama, que te molesta mecánica o estéticamente, para encontrar un cirujano que lo extirpe, igual que se dice al peluquero cuando tiene que cortar el pelo. Pero sabiendo que no habría necesidad de extirparlo, por motivos de supervivencia, prescindiendo, claro está, de eventuales problemas mecánicos. Un cáncer así no es una enfermedad, y por lo tanto mucho menos la eliminación espontánea del cáncer tras la solución del conflicto es la curación de una no enfermedad. La caseificación y la calcificación de los adenocarcinomas directos del paleoencéfalo es un proceso normal, con sudor nocturno y temperatura subfebril, 37,5 grados, gran cansancio y, cuando el tumor tiene salida al exterior, también con un olor bastante desagradable. Del resto del proceso con el que Madre Naturaleza elimina un tumor así es muy complicado. Los vasos que van del órgano al tumor tienen que ocluirse cuidadosamente. En el caso de un cáncer de mama el niño bebe leche tuberculosa en la fase de reparación, sin que eso le produzca daños. Más bien es incluso un bien para el pequeño tener las micobacterias tuberculosas que podrían serle útiles más adelante. La convicción de Robert Koch de que las micobacterias tuberculosas fuesen la causa de la tuberculosis es errónea. Cierto que sin TCB no existe tuberculosis,
pero esta no existe tampoco sin un tumor directo del paleoencéfalo precedente. Y sin solución del conflicto sí, que encontramos las micobacterias en la sangre, en la forma de desarrollo biológico, con micobacterias de la tuberculosis, pero estas clínicamente todavía no causan ninguna TCB. Por eso no se pueden cultivar en sustrato, porque para multiplicarse necesitan de los impulsos de nuestro organismo, o reciben esos impulsos de la célula orgánica misma que se debe demoler o pueden recoger estos impulsos como simbiontes del cerebro de la cabeza. El residuo de un cáncer así directo del paleoencéfalo, espontáneamente caseificado y calcificado, es una caverna con acumulaciones calcáreas. En los órganos como el hígado, páncreas o el intestino, la caverna se llena y no se puede reconocer como espacio cabo. De modo diferente se produce en el pulmón con el adenocarcinoma caseificado y calcificado, que se mantiene abierto con la depresión bajo vacío entre las dos hojas pleúricas al mismo tiempo que una esfera cava. El adenocarcinoma pulmonar se ha eliminado de las bacterias tuberculosas. Lo que permanece es la llamada caverna. En la mama femenina la caverna vuelve a llenarse continuamente de leche durante la lactancia, haciendo aumentar la dimensión del seno. Cuando el lactante ha bebido la caverna encoge, es decir, permanece vacía y se afloja. Sin embargo, puede estar revestida de acumulación calcárea que la hacen estable impidiendo que se desinfle. Entonces siempre permanece llena de leche. No queremos insistir sobre el tema, pero se aconseja la lectura del capítulo sobre la cuarta ley biológica. El computador cerebro, en la conflictolisis, en la práctica imparte una orden general, conecta la vagotonía, invita a todas las bacterias y les da vía libre para la demolición del tumor. Los aprendices de brujo que se consideran verdaderos médicos creen, en su ignorancia, que tienen que combatir las bacterias, así como siempre creen que tienen que combatir el cáncer a nivel sintomático en el órgano. Las dos cosas son insensatas. Las bacterias son nuestros simbiontes, hacen lo que nuestro cerebro computador les dice que hagan. Las bacterias de la tuberculosis son únicamente competentes para la demolición de los tumores directos del tronco cerebral. Jamás se encuentra una tuberculosis del epitelio pavimentoso que pertenece a la hoja embrional externa. No existe tampoco en sentido estricto una tuberculosis de los tejidos conectivos y de los huesos, es decir, de los derivados de la hoja embrional media. En nuestros textos aprendemos siempre que las bacterias tuberculosas son bastoncillos ácido resistentes. Jamás nadie ha reflexionado sobre el por qué son resistentes a los ácidos. Los únicos puntos de nuestro cuerpo donde existe un ambiente ácido es el tracto gastrointestinal y los alvéolos de los pulmones, que permiten el cambio gaseoso entre sangre y el aire exterior, anhídrido carbónico. Pero los alvéolos son correlativos de la hoja embrional interna. Derivan embriológicamente en calidad de alvéolos pulmonares de la mucosa del tracto gastrointestinal, igual que las anginas, TBC de las anginas, el conducto auditivo interno con el revestimiento mastoideo, TBC del oído medio, o las excreciones adenoideas de la cavidad faringionasal, que todas pueden presentar una TBC. Brevemente, las bacterias de la TBC ácido resistentes, o micobacterias, se han especializado en el tracto gastrointestinal, donde siempre hay aire y gas, con todas las formaciones relacionadas, en particular los alvéolos. Por el contrario, no se produce jamás una TBC bronquial, aunque eso sería obvio a causa de su contigüidad. Si en el pasado, cuando todavía hospedábamos a nuestros amigos, las bacterias de la tuberculosis, como nuestros simbiontes sensatos, se formaba un carcinoma del intestino grueso y el conflicto se resolvía. Estos pequeños ayudantes, silenciosos, incansables y discretos demolían de nuevo el carcinoma intestinal. Al final en las radiografías se veía solo un par de linfonodos calcificados allí donde había estado el carcinoma intestinal. La cuestión de la infección primaria, que debería, según lo que se dice, volver inmune a la TBC para toda la vida, hace tiempo que fue condenada. Esa infección revela solamente la presencia de bacterias tuberculosas que normalmente están disponibles para toda la vida. En este momento de hecho no se sabe qué es lo que hay que escribir en los libros de texto. Solo se trataba de una pura ilusión. Hemos destruido a nuestros amigos más viejos de modo insensato de igual manera que hemos arruinado los bosques y los mares, por pura presunción arrogante de civilización. Y en el pasado no hemos tratado a los enfermos de TCB con clinoterapias y tranquilidad sin pánico, justo como deberíamos hacer hoy en día con los pacientes enfermos de cáncer en la fase PCL de la reparación. ¿No empieza a ser todo obvio, queridos lectores?
18.1.2. B. El estado final de los procesos directos del neoencéfalo. Verán, queridos lectores, lo importante que es una nueva clasificación si se modifica el modo de entender los procesos que hasta ahora se han llamado enfermedades. Con los programas especiales, biológicos y sensatos directos del paleoencéfalo no sabemos ya cómo interpretar la expresión enfermedad, cuando en efecto el tumor, que en particular hemos considerado siempre una enfermedad maligna, se vuelve un proceso biológico muy sensato con un sentido biológico especial en la fase de conflicto activo y también la fase postconflictiva, fase PCL, que llamamos enfermedad, TBC, se vuelve un proceso de reconstrucción biológica sensata. En los procesos directos de la médula cerebral, EBS, que tienen su sentido biológico al final de la fase PCL, la correlación con el habitual concepto de enfermedad resulta no solo lógicamente todavía más difícil o incluso imposible, por lo menos en el sentido tradicional. Si a un atleta, que necesita 10.7 segundos para correr los 100 metros y al que sin embargo tras un DHS con un gran conflicto le hacen falta solo 10.5 o 10.4 segundos, decirle que está enfermo, que dirá, que estás loco y que jamás ha estado más sano en su vida, como bien demuestra sus prestaciones. O si llamas enfermo a alguien que no tiene una fiebre alta, que está en una fase PCL y ahora puede dormir incluso de día, tiene buen apetito y se siente muy bien, también él te dirá que estás loco. En los tumores directos del paleoencéfalo en la fase PCL se demuele el tumor que ya no es necesario, pero que antes era sensato, sentido biológico de la fase de conflicto activo, mientras en un conflicto de pérdida directo de la médula cerebral de una mujer con necrosis ovárica en fase de conflicto activo se forma un quiste ovárico en la fase PCL, que en 9 meses se endurece y produce estrógeno. El sentido biológico está en esta fase PCL, el sentido de la elevada producción de estrógeno está en el hecho de que la mujer parece mucho más joven y tiene un mayor líbido. Por lo tanto, tiene una probabilidad mayor de quedarse embarazada. Un proceso igual o análogo se produce en el riñón con un quiste renal, dicho tumor de Wilms, que en su forma lindurita se llama también nefroblastoma. El quiste renal contribuye a la formación de orina. También aquí el sentido biológico está en la fase PCL, y más precisamente al final de esta fase PCL. El estado final de estos programas especiales, EBS, es justo aquel por el que se puede felicitar al paciente. Y en la medida en que no alcance dimensiones excesivas que creen problemas mecánicos, requiriendo la eventual extirpación quirúrgica de una parte, no hace falta intervenir. Las cosas son nuevamente diferentes para los programas especiales directos de la corteza cerebral. Estos tienen su sentido biológico en la fase de conflicto activo y reconstruyen la úlcera en la fase PCL. En la piel externa, por ejemplo, eso crea pocos problemas, pero en los órganos de forma tubular, como bronquios, arterias o venas coronarias, conductos hepáticos y pancreáticos, esófago, 2/3 superiores, o en los conductos de los arcos branquiales en el cuello o en el mediastino, sucede que estos órganos tubulares no se cierran temporalmente a causa de la hinchazón dentro de los tubos, sino que permanecen cerrados. Hay que conocer esos estados finales. En general, como síntomas son inocuos, es decir, el paciente puede vivir con ellos 100 años. 18.1.2.1. La úlcera reconstruida mediante reparación, por ejemplo, callo, llamada carcinoma o sarcoma por la medicina oficial. La capacidad regenerativa del tejido de nuestro organismo es diferente de órgano a órgano, por motivos ligados a la historia evolutiva y a su funcionalidad. Ya hemos visto que las mucosas tienen una gran capacidad regenerativa y otro tanto sucede con la piel. Aunque el hígado en las personas jóvenes también es capaz de regenerarse. En el tejido conector y en los huesos, como típicos derivados del mesodermo, la capacidad regenerativa forma parte de su función. Todas las cicatrices tienen que ser reconstruidas por tejido conector, todas las fracturas óseas se recalcifican y se encolan con callo. La regeneración es enorme. Este también es el motivo por el que casi todos los tumores cultivados en sustrato cultural están constituidos solo por tejido conector, que crece tranquilamente, como único tejido que conserva sus características típicas por un cierto tiempo incluso después de que ha sido separado del cerebro. El mesodermo se presenta como tumor 2 veces, una vez, por ejemplo, en los huesos, cuando se osteolizan, descalcifican, para lo cual tienen un metabolismo más intenso y ninguna mitosis en la fase CA. Porque las células de callo son demolidas. Tras la conflictólisis de desvaloración de sí, sin embargo, sucede lo contrario.
Este último fenómeno, los histólogos dicen que no consiguen ver nada más que calcio, se ha llamado hasta ahora sarcoma u osteosarcoma, porque era un crecimiento óseo. Notables patólogos me han confirmado que no eran capaces de distinguir histológicamente el tejido calloso de la fractura ósea normal del tejido del denominado osteosarcoma. El efecto final es lo mismo, aunque la situación inicial era diferente, pero si el osteosarcoma en sustancia no es otra cosa que un exceso de tejido útil, como el queloide de cicatrización, entonces no existe sarcoma según su significado actual. Se trata, como a menudo sucede en la llamada oncología, de una visión. 18122. El carcinoma cicatrizado o calcificado. Allí donde ya no hay capacidad regenerativa temporal o definitivamente, por ejemplo, en el hígado de una persona anciana, el tejido puede retirarse y encapsular el tumor, incluso puede calcificarlo. Lo mismo sucede en el revestimiento de las pequeñas cavernas cuando las bacterias tuberculosas han eliminado el tumor. No es el mismo tumor el que se calcifica, excepto en el caso del carcinoma mesodérmico, sino que se demuele y sustituye por tejido conector y eventualmente incluso de tejido conector con acumulación de calcio. Con determinadas constelaciones, vemos este proceso en la cirrosis hepática. Tras heridas, operaciones o también revestimientos de quiste tras la laceración de un foco de Hammer hay incluso acumulaciones de calcio y tejido conector en las respectivas superficies cerebrales afectadas. Sin embargo, en sustancia la cosa es totalmente normal y es justo lo que hace el organismo cuando tiene que reparar heridas. 18.1.3. C. Conflicto reducido, en suspenso. En este caso no se puede hablar realmente de estado tardío o final. En el conflicto en suspenso con conflicto reducido no hay ninguna reparación o fase PCL, que sin embargo sí, está presente en caso de EBS con recaídas frecuentes o crónicas. Pero aquí se puede encontrar todo, siempre que el conflicto tenga nuevamente una recaída de actividad conflictiva o nuevamente una solución. Procesos parecidos con recaídas crónicas, en particular las relativas soluciones, obviamente frecuentes, tienen síntomas más visibles exteriormente, como por ejemplo en el conflicto con recaídas crónicas de desvaloración de sí, ineptitud de las manos, cuya fase de solución se indica como reumatismo articular crónico. La deformación de las manos se puede considerar nuevamente como estado tardío o estado final. Sin embargo, aquí hay un círculo vicioso, porque a través de la deformación de las manos el paciente se vuelve más torpe por lo que ya sabemos que sufrirá una nueva recaída de conflicto activo y antes o después la relativa fase de solución. El carcinoma tranquilo, análogamente al conflicto en suspenso, no es un carcinoma inactivo, sino un carcinoma cuya crecida se suspende por un periodo más o menos largo, por lo tanto, un carcinoma de velocidad reducida, mitótico o con necrosis. Hay que poner mucha atención. El suceso conflictivo y canceroso puede exacerbarse en cualquier momento, es decir, surgir nuevamente porque la llama no se ha extinguido. Lo citamos aquí porque a menudo permanece en el estado final si por toda su vida el paciente no sale de este conflicto en suspenso. En particular se ve a menudo en las parálisis espásticas y paralíticos a causa de un conflicto central motor en el giro precentral. Nuestros centros de rehabilitación para discapacitados están llenos de casos parecidos. 18.2. El estado final en el cáncer, o mejor EBS, con desarrollo no biológico. Anteriormente hemos dicho que cuando faltan las bacterias tuberculosas, en realidad de importancia vital en el caso de un EBS directo del paleoencéfalo, el tumor en fase PCL no puede ser demolido, es decir, permanece, lo que biológicamente no debería suceder. Si en el caso de un cáncer de mama en una madre que está dando de mamar, el niño recibe durante mucho tiempo una cantidad de leche superior a la prevista, la cosa no es demasiado grave. Sin embargo, es diferente el caso del carcinoma de la tiroides o de la hipófisis, porque éstas continúan produciendo elevadas cantidades de hormonas que deberían ser temporales y no continuas. El organismo del paciente sigue produciendo las hormonas, aunque el conflicto se ha resuelto hace mucho tiempo. No se trata solo del hecho de que todo el sistema endocrino se encuentre desajustado, sino que al mismo tiempo el paciente está enfermo artificialmente. Por ejemplo, tiene una tirotoxicosis artificial, 171, que con una puntual presencia de micobacterias tuberculosas habría durado solo un breve tiempo, durante el periodo de conflicto activo, ya que después no tiene ningún sentido. Otros ejemplos. Como hemos dicho, casi todos los carcinomas están inactivos si el conflicto está resuelto,
mientras que se consideran atormentados solo los que no siguen creciendo. Lo que sucede también en todos los carcinomas que tras la conflictólisis no tiene un desarrollo biológicamente normal. De hecho, no respeto mi subdivisión si ahora discuto aquí este tipo de autocuración, pero a pesar de ella, es pertinente. Me refiero al tipo de autocuración obligada cuando la persona ha eliminado artificialmente determinados tipos de bacterias de tal manera que el organismo, por falta de bacterias especializadas, tiene que aceptar la presencia y encapsular los tumores que antes se eliminaban biológicamente por los apósitos bacterianos. En el pasado no existían viejos adenocarcinomas pulmonares inactivos porque la tuberculosis era prácticamente endémica. No era posible protegerse de la tuberculosis, no se habría podido viajar por la calle ni caminar por la acera, porque por el aire pululaban bacterias tuberculosas. La tuberculosis pulmonar, sin embargo, solo la sufría quien tenía miedo de la muerte y era pobre. De hecho, los pobres siempre tenían miedo de la muerte y además les faltaban los medios para hacer una dieta rica en proteínas en la fase PCL. Desde que las personas civilizadas ya no tenemos bacterias especializadas, nuestros tumores permanecen, se diagnostican y a menudo nos meten en el círculo vicioso del pánico por obra de nuestros medicuchos superinteligentes. Hace años, cuando comprendí por primera vez las correlaciones del cáncer, les dije a mis colegas de entonces, si conociésemos el secreto de los tumores adormentados o en remisión, podríamos entender la realidad del cáncer. Se rieron de mí cuando busqué en los archivos tumores adormentados, partiéndose de la risa por mi ingenuidad. Al mismo tiempo podemos sufrir enfermedades artificiales si se producen curaciones normales en un programa especial, como por ejemplo la leucemia como fase PCL de la osteólisis ósea. En su ignorancia los médicos atacan con quimio el síntoma inocuo del elevado número de leucoblastos en la sangre. Es del todo insensato. No solo que casi todos sus pacientes mueren, sino que con esta pseudoterapia se obstaculiza el proceso biológico natural de la fase PCL. Al final de la fase PCL-C no se producen nuevas recaídas, las osteólisis estarían no solamente llenas de callo, sino que serían más sólidas que antes. Todo esto se impide con la quimio, veneno celular. En una fractura del cuello del fémur, que se causa por un conflicto de no lo consigo, o de la osteólisis que se deriva en el cuello del fémur, se procede quirúrgicamente con una prótesis de la pierna. La intervención puede tener éxito en los casos en los que se resuelve el conflicto relativo, pero al cirujano esto no le interesa. Pero si el conflicto continúa y todo el hueso se vuelve osteolítico, la prótesis de la pierna no funciona y el cirujano se queda perplejo, pues no sabe qué otra cosa puede hacer. Otros ejemplos: estafilococos y bacterias de los forúnculos. La forunculosis es la fase de reparación tras una desvaloración de Psi con FH en la médula cerebral y que se manifiesta en el órgano como necrosis del tejido conector. Tras la conflictólisis los estafilococos eliminan las necrosis, proceso que llamamos forunculosis. Por todas partes el tejido conector se reduce anaeróbicamente si encuentras los correspondientes operarios especializados para este tipo de residuo de la necrosis. Nosotros, hombres locos, impedimos con la penicilina que lleven a cabo su intervención y celebramos como un acto de vanguardia de la medicina lo que solo es una tontería. De hecho, usamos la penicilina como medio para descongestionar el cerebro. Solo por eso disminuye la fiebre, no por el hecho de que así, porque actúa también citostáticamente, matamos un gran número de nuestros pequeños amigos, de lo que en nuestra ignorancia nos alegramos, como un niño se alegra de que el cazador mate a la mala comadreja. En realidad, el hombre interviene voluntariamente y sin criterio en el equilibrio de la naturaleza y actúa como un aprendiz de brujo que se lamenta de lo que ha causado solo cuando es demasiado tarde. ¡Qué arrogancia se esconde en una interpretación tan errónea de la naturaleza! Hay que decirlo tranquilamente. El hecho de creer que hay que corregir y retocar por todas partes solo es producto de la infinita ignorancia de los medicuchos que se creen dioses, aun habiendo olvidado incluir el cerebro en sus consideraciones, y no hablemos de la psique.